Muy buenas noches. El día de hoy les voy a hablar de responsabilidad médica. Mi nombre es Claudia Patricia Estrada Jiménez y soy estudiante de 10º semestre de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA. En primera instancia, es necesario que nosotros sepamos que el error es perfectamente lógico en cualquier actividad humana y la medicina no está exenta de la posibilidad de tener errores. Sin embargo, el derecho a equivocarse también es una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir como médicos. Pero hay una diferencia muy grande entre el error y la mala práctica médica, y que ésta se escuda en que la medicina no es una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque se presume que quien la practica es un profesional a quien se le exige que tenga experiencia y una categoría que para la sociedad es máxima, cuando lo que debe proteger es nada más que pues la vida de un ser humano. Entonces, en resumen, el error es normal en cualquier actividad humana, sin embargo, los médicos en nuestra profesión tenemos que tomar responsabilidad de todos nuestros actos y que el error se diferencia de la mala práctica médica en cuanto a que se produce daño, por ejemplo, y tiene unas causantes pues totalmente diferentes. El diccionario de la Real Academia Española define la responsabilidad como la obligación de reparar o satisfacer, por sí o por otro, como consecuencia de un delito, de una culpa o de una causa legal. Entonces, la responsabilidad médica es algo que todos en nuestra profesión tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que actuar con el fin de proveer la mayor calidad en nuestros servicios. La medicina, pues por otra parte, conlleva una enorme responsabilidad. Lo que les estaba comentando, todos los médicos tenemos una responsabilidad cuando nosotros estamos velando por la salud de un paciente o por el diagnóstico. Entonces, es una responsabilidad que surge de las características que engloban nuestra práctica. Por ello, existe un concepto básico y es que todos los procedimientos, ya sean terapéuticos, diagnósticos, quirúrgicos, tienen asociado un riesgo para el paciente. Ese riesgo para el paciente debe ser expresado. Nosotros tenemos que advertir al paciente el riesgo que tiene y por eso pues eso está en la base del consentimiento informado. El médico, nosotros en nuestra profesión nos enfrentamos a un dilema de escoger entre dos o más soluciones. No hay una solución que aplique para todos los pacientes. Nosotros tenemos que individualizar nuestros tratamientos. Entonces se plantea que por una parte, ¿qué es lo que se debe hacer por el bienestar del paciente? Según el criterio que nosotros conocemos y el que nosotros tenemos, por ejemplo, según medicina basada en la evidencia. ¿Y cuál de las probables acciones es la que sea más favorable o menos dañina? Tenemos que recordar nuestros nuestras bases de la ética médica, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Entonces, de acuerdo a los riesgos inherentes del acto médico y obedeciendo siempre a los principios de respeto a la vida, a la integridad humana y a la preservación de la salud. Nosotros tenemos que tener en cuenta estos cuatro, nuestras cuatro bases de la ética médica para poder, pues, eh, hacer todo lo que es inherente a nuestra profesión. Actualmente en Colombia, la responsabilidad médica es de medio y no es de resultados. ¿Qué significa que es de medio? Que el galeno no está en la obligación de garantizar la salud del enfermo, pero sí de brindarle todo su apoyo en la procura de su mejoría. Es decir, por ejemplo, nos llega un paciente, estamos en medicina interna, estamos en el hospital, nos llega un paciente que está hipertenso, que está en crisis hipertensiva. Nuestra responsabilidad es de medio. Nosotros no le aseguramos que le vamos a curar la enfermedad. Nosotros le aseguramos que vamos a darle todo lo posible, todo lo mejor y todo lo que esté a nuestro alcance para que se mejore, ¿sí? Pero nosotros no aseguramos que el paciente se va a mejorar. Vamos a tratar de ofrecerle todo lo mejor para darle la mejor calidad de vida, pero no le ofrecemos resultados. En cambio, los casos que son de resultado, por ejemplo, en cirugías estéticas, en donde el paciente, pues, o sea, le estamos asegurando nosotros que vamos a tener un resultado específico. Entonces, es de resultado como en casos de cirugías estéticas donde el paciente piensa que va a obtener un resultado por la información que dan, pues, los facultativos. Entonces, en los casos de la parte de cirugía estética, los médicos tienen que ser extremadamente específicos de cómo va a quedar el paciente. Si le dijimos que va a quedar de esta manera,
tiene que quedar de esa manera. Eso no aplica para los otros profesionales de la salud que no estamos involucrados con cirugías estéticas. La obligación contractual o extracontractual del médico respecto de la persona de quien va a tratar es una prestación de servicios enmarcada en el consentimiento. Es muy importante que todo procedimiento que nosotros le vayamos a realizar al paciente esté enmarcado en consentimiento informado, que el paciente esté informado de todos los riesgos, de lo que se le va a hacer, de qué va a pasar después, para que si llega a pasar algo, él entienda que él estaba de acuerdo con que tuviera esos riesgos. Sin embargo, con respecto a la mala práctica médica, se podría definir como una situación de impericia, de negligencia o de indolencia profesional, donde el galeno del médico produce un resultado que no previó, que no anticipó y que sin embargo era anticipable, representable y objetivamente previsible. Es decir, que nosotros sepamos que puede pasar X cosa cuando hacemos Y procedimiento y aún así procedamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, vemos este cómic donde dice, señores, ya estoy a punto de terminar la autopsia para autopsia, pero doctor, el paciente venía por una operación de apendicitis. Entonces estamos viendo cómo una falta de información del médico puede hacer que nosotros le hagamos daño a nuestro paciente. Eso es mala práctica médica. Mala práctica médica es que un paciente vaya a una cirugía para que lo operen por una fractura de radio del antebrazo derecho y termine operado del antebrazo izquierdo. Eso es una mala práctica médica. La imprudencia grave es entendida como la omisión de todas las precauciones exigibles que deben adoptarse en el suceso o evento de que se trate, o al menos de las más elementales rudimentarias, y es sancionada a título de delito. Es decir, lo mismo que les acabo de decir. Para hacer cirugías hay una lista de chequeo. Si no se hace la lista de chequeo y el cirujano operó, no sé, una extremidad que era diferente a lo que tenía que ser o hubo en otros eventos, pues eso es una imprudencia. La relación médico-paciente entonces es un acuerdo de voluntades. Ya no solamente es como la historia que el médico decía lo que tenía que hacerse y eso se hacía y el método paternalista, no. Ahora son las dos voluntades. Mediante el médico queda comprometido por una obligación de medios a empeñar todo su conocimiento, destreza y juicio clínico para ayudarle al paciente en todo lo que necesite. Entonces, ¿cuándo se va a exonerar de responsabilidad a un médico? Entonces, si la actividad médica fue considerada como una obligación de medio, el médico se exonerará de toda culpa probando que actuó con toda la diligencia y cuidado que está a su alcance. Es muy importante que nosotros realicemos unas adecuadas historias clínicas, que describamos todo lo que vemos y que pongamos todas las cosas que el paciente quiere y que en el consentimiento informado quede expreso para que nos podamos exonerar si hay un mal resultado, ya que nosotros tenemos una obligación de medio. Por el contrario, si la obligación fue considerada como de resultado, se podrá el médico exonerar probando 4 casos. Fuerza mayor, por ejemplo, los hechos de naturaleza. No sé, que haya ocurrido un temblor o algo que uno no puede cambiar. Eso es un hecho de la naturaleza y uno no lo puede cambiar ni lo puede prevenir. Un caso fortuito, que son casos que son irresistibles y también son imprevisibles. Que sea culpa exclusiva de la víctima, que se compruebe que la propia persona es la que se causó el daño. Y el hecho de un tercero es cuando una persona ajena a la relación médico-paciente fue la que ocasionó el daño. Ya por último, pues esta imagen que nos ayuda a reflexionar, en donde vemos un paciente que está pues tirado en el piso y el médico le dice a la enfermera, escriba por favor en su historial médico los que tienen reflejos malos. Y tiene una pistola en la mano y pues obviamente el paciente fallece. Muchísimas gracias. Finalmente es muy importante que nosotros en nuestra profesión sepamos que siempre vamos a estar obligados a responderle al paciente. Pero más que como una obligación deberíamos tenerlo como algo que tenemos que tener en cuenta todos los días. Nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para que el paciente tenga la mejor calidad de la atención posible. Muchas gracias.